Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana del sábado. Quiero primeramente notificarles que hace unos sábados atrás estaba de vacaciones, por lo cual no pude hacer mi mensaje. Realmente traté, pero no me dio el tiempo. La semana pasada estuve en unas situaciones particulares las cuales no me permitieron retirarme con el Señor porque verdaderamente no me gusta dar una palabra si el Señor no me la ha dado. No creo que está correcto el hacer esto, ¿verdad? Cuando Dios te da una palabra hay un sometimiento en el cual el Señor habla contigo. El Señor te dirige hacia el mensaje que debes de dar. Y en esta mañana, en esta preciosa mañana en la cual me he retirado, voy a entregar, ¿verdad?, este retiro y darle al Señor este tiempo, lo que me quede del día, lo que me sobre del día en adoración a Él. En el día de hoy vamos a estar con el tema la misericordia que nuestro Dios quiere. Santo Dios, aleluya, hermano. Estamos aquí como todos los sábados, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Porque falte alguno. Pero estamos aquí con la mejor intención de llevar la palabra que Dios nos da. Voy a comenzar orando por la palabra. Señor mi Dios, primeramente queremos darte toda la gloria, toda la honra, Santísimo Padre eterno. Bendecir tu santidad y tu nombre, mi Dios. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Oramos esto en su nombre porque sabemos que tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidiésemos en su nombre será hecho. Y pedimos la dirección del Santo Espíritu que tú nos has enviado para guiarnos en toda palabra, en todo conocimiento y en todo lo que hagamos. Sabiendo que tú, Señor, siempre nos escuchas, te pedimos, mi Dios, en esta hora que nos dirijas, Señor Padre, a encontrar delante de tu presencia, Señor Padre, el corazón de este mensaje para que podamos vivirlo constantemente, Señor mi Dios. Yo te pido, Jehová, que abras el corazón y la mente del oidor que va a escuchar esta palabra, al igual que el mío, Señor Padre, para que podamos, Señor, atesorarla en nuestras mentes y en nuestro corazón, Señor Padre. Que sea tu palabra dirigiéndonos, que sea tu palabra guiándonos, que sea tu palabra, Señor, llevándonos continuamente a hacer lo correcto, mi Dios. Yo te pido, Señor Padre, que seamos entes de paz, entes de amor, entes, Señor Padre, que tomemos esta palabra como una esponja, Señor, y la podamos poner por práctica, mi Dios. Yo te lo pido, Señor Padre, no solamente para mí, sino para todo tu pueblo, mi Dios, en las naciones, mi Padre, mi Señor, mi Dios, mi Santo. Yo te pido, Señor Padre, que tú penetres, Señor, el corazón de aquel incrédulo, de aquel que dentro de la misma casa de Dios no cree las palabras que salen, Señor, de la boca de aquellos que tú has enviado a hablar. Yo me levanto como tu sierva, Señor, como tu sierva, porque eso es lo único que soy, tu sierva, mi Dios Padre, para dar esta palabra a favor, Señor Padre, del propósito que nos has encomendado en esta gran comisión, mi Dios. Ante ti estamos, mi Dios, en esta hora. Que tu presencia, Señor Padre, sea la que nos convenza de todo pecado, Señor Padre. Que nos convenza del arrepentimiento, Señor. Y que si no hay nada de esto en nuestros corazones, que nos fortalezca. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Te pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, estamos aquí. Se me ha cerrado la computadora, así que voy a abrirla rapidito. Aquí estamos y vamos a leer los siguientes libros, textos bíblicos. Les voy a dar cuáles son para que los busquen. El primero está en Oseas 6. Oseas 6. Estos son los profetas menores en el Antiguo Testamento. Oseas número 6. Lo va a marcar. Vamos a leer también Números capítulo 9. Esto está en el Pentateuco de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Números 9, el capítulo 9. Luego le voy a dar los versículos según vayamos encontrando. Lo que quiero es que encuentren los libros. Oseas 6,
Números 9. Estos van a ser un poquito más difíciles de encontrar porque usualmente las personas no pasan por estos libros, ¿verdad? Pero yo espero en el amor de Cristo que mis hermanos sí los tengan. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo 2 capítulos. El primero es el 9, del 9 al 13, y Mateo 12, del 1 al 8. Repito, Mateo 9, del 9 al 13, y 12, del 1 al 8. Gloria a Dios, usted puede pausar este video en lo que busca, ¿verdad? Estos libros. Y la gloria es de Dios. Así que vamos a empezar. Para nosotros entender el mensaje de Jesús en Mateo, primero tenemos que buscar la base de la cual nuestro Señor Jesucristo se afirmaba para hacer lo que hacía. Porque el Señor todo lo que hacía, lo hacía de acuerdo a lo que el Padre le enviaba a hacer. Así que vamos a empezar con Números, que es el primer libro que vamos a encontrar en la Biblia, en el Pentateuco de Moisés. Santo Dios, aleluya. Y perdónenme, hermanos, le di Números 9 y no era 9, es número 28, perdónenme. Números capítulo 28, espero que lo busquen. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo en el versículo número 9, al versículo 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, tenían que ser perfectos, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. ¿Qué era la libación? La libación era el derramamiento o la cantidad que debían ponerlo estos animales. En el tiempo de los sacerdotes, esta libación no solamente contenía aceite, sino que también usaba el vino para poder cocer el animal. Se le derramaba vino. El número 10 nos dice lo siguiente: es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Gloria a Dios, aleluya. Aquí Dios le da una ordenanza a los sacerdotes dentro del templo que si alguna la hubiera desde la perspectiva humana y no espiritual, entendería que estos sacerdotes eran culpables de violentar el día de reposo y por tal razón debían ser asesinados, ¿verdad? Porque la palabra nos decía que el que violentara el día de reposo fuera apedreado. Esto no lo dice en el Pentateuco, porque estas fueron las leyes tan estrictas que Dios puso para este pueblo tan rebelde de Israel. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque además de cocer estos corderos que Dios les estaba pidiendo sin defecto, el sacerdote no solamente los cocía por cocerlos, sí había una parte que el sacerdote iba a quemar para nuestro Dios, pero la otra parte no se desechaba, esta parte se comía. ¿Y dónde estaba el supuesto pecado del sacerdote cuando hacía esto? Bueno, el pecado estaba en que el día de reposo, según el Señor lo estableció, no se podía hacer ningún tipo de trabajo. O sea que cocinar era un trabajo porque tenías que degollar el cordero, sacarlo para cocerlo, ¿verdad? Y tenías que hacer una serie de rituales que incurrían en labor en el día de reposo. Pero los sacerdotes, en este caso, no eran condenados porque esto era dado por el mismo Señor, que el sábado se cociese. Entonces uno dice, pero Señor, ¿para qué estableciste el día de reposo? Mira, el Señor en su santa misericordia sabía que venían tiempos de misericordia y estos sacerdotes eran encontrados sin culpa cuando hacían esto porque era una ordenanza del Padre. Cocían en el día de reposo enviados por el Padre y no eran culpados de nada.
Esto lo vamos a entender más adelante. Ahora vámonos a Oseas, hermano, capítulo 6. Oseas 6. Y vamos a leer todo el capítulo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, ya lo había dicho, pero está bien, no importa repetirlo. Esto es Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscará. Dios, conociendo el corazón del hombre, sabía que todo aquel que estaba en problemas, que tenía una necesidad, al final de cuentas venía a buscarle. Aunque se alejara, al final de cuentas venía a buscarle. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando reconoce que no le queda más alternativa que mirar al Dios del cielo, eso es lo que hace. Pero eso no es el tema. Así que seguimos. Venid y volvamos a Jehová. Esto es lo que el profeta dice que el pueblo diría. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, sabiendo la misericordia de Dios. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conocían que las misericordias de Dios se extendían a mucho más allá de la muerte. Y esto es el reflejo de lo que Cristo vino a cumplir para con nosotros. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Entonces le vamos a conocer. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? Esa es una pregunta, hermano. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que desvanece. La piedad, la misericordia es sobre ti que desvanece. La misericordia se va de ustedes. ¿Qué voy a hacer con ustedes si yo llamo a tener misericordia? Pero la de ustedes no se puede encontrar después del rastro de la mañana. No las puedo ver. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, para que sea demostración a todos. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, ¿cuál Adán? Se refiere al hombre viejo, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. En esta parte nos habla que aún los sacerdotes en camino a Siquén mataban. En este tiempo donde la misericordia era necesaria. Y nos dice aún más, nos dice que Efraín fornicó. ¿De qué fornicación nos está hablando? Que iban a otros dioses, que habían abandonado al Padre, que ya no se acordaban de lo bueno que había sido Dios con ellos. De esto es lo que nos habla el Señor nuestro Dios a través de esta parte bíblica. Se olvidaron de la misericordia, no tenían misericordia, sino que mataban, sino que no había cómo salvar las almas, porque lo que se le envió a hacer a Israel, a estos pueblos israelitas también, de hablar de Dios, de atraer las naciones hacia el Padre, no estaba siendo hecho. Entonces hablamos de la comida y hablamos de la misericordia. Entonces ahora vamos a ir a los textos del Nuevo Testamento de los cuales les estaba hablando.
Santo Dios, aleluya. Nos dice en Mateo capítulo 9. Denme un momento aquí, hermanos, que parece que este video la computadora me quiere hacer un visto. Denme un momento aquí. En Mateo 9, miren esto, hermanos. Mateo 9, del 9 al 13, nos dice lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo no cuestionó nada, Mateo simplemente caminó. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahora vamos al 12, del 1 al 8. Dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Jesús y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que es y lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Primer ejemplo, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes santos, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. No lo oyeron, no lo escucharon, no lo leyeron. Además, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Santo Dios. Aquí entonces vamos a entrar en el tema que el Señor me ha dado. Dios demanda de su pueblo la misericordia. Dios demanda de nosotros que tengamos misericordia con aquellos que no creen en lo mismo que tú y yo creemos, en el Dios santo y en el Dios digno. Y como he dicho en otras ocasiones, entiendes lo que lees, sabes de lo que Dios te está hablando por medio de estos versículos, entiendes lo que lees, como se le preguntó al eunuco. ¿Y cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Iglesia, mis mensajes han sido enviados mayormente a la iglesia y siempre lo digo en mis mensajes, han sido a la iglesia. Y este mensaje va a ser corto, pero directo al corazón. Iglesia, la iglesia del Señor. Tienes misericordia, practicas la misericordia, haces misericordia, has recibido misericordia. Claro que sí. Todas estas preguntas deben tener un sí como contestación. Y si no, hermanos, algo estamos haciendo. Vamos a ir primero al ejemplo de Mateo en el capítulo 9, donde el Señor nos dice que llama a Mateo, que era un banquero que estaba recolectando taxes del pueblo, que estaba recolectando impuestos del pueblo. Y el Jesús le dice, ven, el Señor no pregunta de qué denominación tú eres, si eres cristiano. El Señor no le pregunta ni siquiera el nombre. El Señor simplemente le dice, sígueme. Y Mateo se levanta y sigue, sin preguntar tampoco nada. Santo
es nuestro Dios. Hermanos, nosotros fuimos llamados a predicar un evangelio en el cual llamemos a pecadores a la salvación de Cristo. No necesariamente en el momento a decirle lo que estás haciendo en tu vida es pecaminoso, no. Eso no es el... Primero llamamos. ¿Y cómo llamamos? ¿Por qué Mateo se levanta y dice? Porque Mateo ya había oído de Jesús. Y sabía que esto era un hombre que lo que su boca decía, eso se hacía. Eso era, venía a la existencia. La sanación, los milagros. Jesús era un hombre en la tierra, que lo sabemos que era hombre, que hizo prodigios y milagros y que su currículo hablaba por sí solo. Cuando él le dice a Mateo, sígueme, ¿a dónde lleva a Mateo? Nos dice la palabra cuando leemos que Mateo se encuentra en una mesa, y no solamente Mateo. Habían publicanos y pecadores que también siguieron a Mateo en el camino hacia la mesa en la que nuestro Señor Jesucristo se estaba sentando. Pero miren esto, aquí vinieron los religiosos, aquí vinieron los acusadores, aquí vinieron los incrédulos, porque los voy a incluir a todos, y le dicen al Señor y te dicen a ti. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vinieron a acusarle. Te acusan porque llevas la palabra a aquellos que están en pecado, porque vas al sitio de pecado a sacarlos. Y no vas con un mensaje de condenación. Y no es que la condenación no exista, porque es real. Es real que aquellos que no le sirven a Dios le espera una condenación. Pero nosotros fuimos llamados a traerlos a ellos al evangelio, hermanos. Sí. A eso fuimos llamados. Y si nota, Jesús no le dice, tú pecador, tú lesbiana, tú drogadicto, tú esto, tú lo otro. Jesús no dice eso. Jesús dice simplemente sígueme. Porque si yo soy un ejemplo, yo no tengo que hablar mucho. Mis acciones y como yo me presento y hablo deben ser suficientes para que aquel que escuche mi voz entienda que debe seguirme, porque hay una autoridad sobre mí, como dije en el mensaje anterior hace 2 semanas, hay un espíritu superior en mi vida, en mi corazón, en mi ser, que da testimonio sin que yo tenga que decir quién soy yo. Santo Dios, aleluya. Y miren esto, algo que muchos no hemos entendido ni en la iglesia y otros no han entendido en el mundo. Cuando Jesús llama a este hombre Mateo, lo sienta a la mesa a comer. Pero junto con la comida, Jesús ya sabía lo que iba a pasar con los fariseos, con los religiosos, con los incrédulos. Jesús lo sabía. Pero mira qué bonito es que Jesús los llama a la mesa a Mateo y vienen más. Porque a las bodas del Cordero vienen más. Porque cuando tú llamas a otros, otros le siguen porque quieren ver qué es lo que va a pasar. Y como el Señor sabía esto, el Señor entonces les enseña. Luego que los llama, les enseña. Pero después de qué, hermano? De tener misericordia de ellos. ¿Y cómo Cristo tuvo misericordia de ellos? Vamos a entender esto, vamos a rumiar esta palabra, porque para tú hacer la voluntad de Dios, Dios te tiene que enseñar a ti. ¿Qué es lo que tú estás leyendo, hermano? Jesús le alimentó. Jesús le alimentó primero, porque en aquellos tiempos el sentarse a la mesa era de algunos pocos ricos, de gente que podía, que era pudiente, el invitar a invitados, pero usualmente eran invitados igual a ellos. En este caso, nuestro Señor Jesús invita a los pecadores, a los que no le han conocido, a la mesa a comer. Pero hay de ti, cristiano, que invites a un homosexual, a un adicto, a aquella adúltera, a aquel fornicario a una mesa y que te
pongas a comer con ellos y que te vean los hermanos de la iglesia y digan, mira, si esta se pasa con pecadores no entendiendo lo que tú estás haciendo. Y vuelvo y repito, no es que el Señor simplemente los llamó a misericordia, tuvo compasión porque sabían que estos hombres necesitaban comer. De esto se trata, sino que la misericordia va más allá de la comida. Es la palabra de Dios que tiene que ser dada. Esa es la mayor misericordia que nosotros podemos tener. Santo Dios, aleluya. Eso no es invitar al adicto y al adúltero a tu mesa a comer. No solamente se trata de eso. ¿Sabes de lo que se trata? Y entiendo que no era la mesa porque el Señor no tenía un lugar. El Señor los invitó a comer en algún lugar, ¿verdad? O sea, que era público. Esto era público, hermanos. Sino que debido a la obediencia, ellos querían escuchar lo que Él tenía que decir. Esto no es forzado. No es que yo me voy a una mesa, no nos equivoquemos porque Pablo nos dice que si no nos reciben, que sacudamos nuestros pies en el polvo de nuestros pies y que nos llevemos nuestras bendiciones con nosotros. Esto no se trata de forzar, esto se trata de invitar. So, vamos a ser claros, no es que me estoy metiendo ahí a la fuerza que no. A mí o me invitan sabiendo que es lo que yo voy a hablar, o yo los invito y ellos vienen voluntariamente a la mesa. Santo Dios, aleluya. Y dice que el Señor los invita a la mesa a comer y como ellos vienen a comer, pues el Señor aprovecha y le da esta lección. La misericordia no solamente se trata de predicar un mensaje en el cual estamos llamándolos al arrepentimiento, sino que cuando se sienten en nuestra mesa hagamos misericordia dándoles lo que necesitan. Y luego que le demos lo que ellos necesitan, predicar la palabra fiel y verdadera. Como es, sin atenuantes, sin mitigaciones, sin adulterarla, sino dándola, enseñándole el amor de Cristo y por qué Cristo vino a salvarlos y redimirlos de sus pecados, sin intención de ofender. Porque la conversión a Cristo, entienda esto, iglesia, es totalmente voluntaria. No podemos hablarle de que es necesario que ellos lo hagan y lo hagan ya. Que el pan que le vamos a dar, la ropa con que los vamos a vestir, el calzado con que le vamos a poner en sus pies, la cama en donde van a dormir. No podemos, si le vamos a alquilar un hotel o lo que sea, ¿verdad? No podemos hacer esto con la expectativa de que ellos se sientan forzados a convertirse a Cristo. Porque convertirse a Cristo no se fuerza. Es una acción voluntaria. Igual que la misericordia. Tiene que nacer de aquí el hacerlo. Si no está aquí, el Espíritu no te deja hacerlo. Algo está pasando, hermano. O no tienes misericordia o el Espíritu Santo no deseas que toques en ese momento a esa persona. Porque hay veces que el Espíritu sí te para de hacer cosas porque te pueden dañar a ti. Porque pueden ser para daño para ti. Tienes que tener la revelación del Espíritu para saber y reconocer esto. Gloria a Dios, aleluya. Y nos dice la palabra que Él dice, no vengo aquí a sanar a los que están sanos. Es que los enfermos necesitan, es que hay una comunidad delante de nosotros que necesita que hagamos misericordia. No que seamos tomados por tontos. No es esa la intención, sino que entendamos, hermano, amado hermano, que hay gente que tiene hambre, que hay gente que tiene necesidad y que hay gente que no es solamente ir a dar. Hermano, invite, hagamos una mesa grande, no tiene que ser en su casa, porque obviamente a lo que usted le dice bienvenido es verdad, vienen juntos, pero podemos hacer mesa, podemos decir, ven, vamos a sentarnos aquí en la casa de Dios, vente, vamos a hacer esto, vente, te voy a llevar a un restaurante. Hermano, siéntese con ellos a comer, no es solamente darle la comida física, es darle la comida espiritual, es darle una palabra de salvación, porque con yo darle a alguien un plato de comida, hice lo mismo que haría un hombre con buena ética y moral en el mundo. Pero si eso no está acompañado de la palabra de Dios,
¿de qué sirvió? Y aquí fue donde Jesucristo le dice a ellos. Al oír esto, Jesús le dijo, aquí está la enseñanza, aquí está lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, trae. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender, ¿entienden lo que lee, mi gente? Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa esto, misericordia? Que cuando leemos el texto anterior dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Verdad? Nos dice, misericordia quiero y no me importan los sacrificios que ustedes hagan. Ni el holocausto, que son los holocaustos, las ofrendas. Tus ofrendas tampoco me interesan. Dios no quiere eso. Si tu ofrenda, y lo voy a decir y quizás muchos me van a crucificar aquí, si tu hermano o aquel tiene hambre y una necesidad, la iglesia está llamada a dar por gracia lo que ha recibido. La iglesia está llamada a que cuando se le dan diezmos y ofrendas, después de que mantenga el tiempo, usted ayude a los hermanos y a los que no son hermanos fuera de la casa. Para eso es que la iglesia da, no para que el pastor se enriquezca. Si tiene un salario y eso le da para una casa y le da para esto, pues mira bien. Pero la realidad es, hermano, que me escucha, es que si yo voy a la iglesia y sé que mi vecino está pasando una situación en donde lo van a echar a la calle y el diezmo que yo voy a dar a la iglesia puede ayudarlo a no perderla, a eso fue lo que me llamó Dios, a hacer obras de misericordia. Y Dios no necesita nuestro ni dinero, otro hermano suplirá. O quizás usted por razones que usted entienda, ¿verdad? Que usted la palabra no la interprete de esa manera, diga, no, pero es que yo no me siento. Pues entonces vaya donde el pastor y diga, mira, tal persona que no es de la iglesia necesita ayuda con el mortgage o la comida o esto, lo otro. Y si el pastor le dice a usted, hermano, pues vamos a ir a ayudarle, aunque no sea de nuestra congregación, le vamos a ayudar, pero también le vamos a enseñar a pescar para que pueda, ¿verdad?, subsistir en los meses por venir. Pues entonces ese pastor tiene el corazón en el lado correcto. Pero hay muchos que le dicen, no, es que no tenemos, la iglesia no nos da. Santo Dios. No han creído en un Dios que suple. No han creído en un Dios que puede hacer milagros y puede traer gente que hasta ni tú mismo pensaste. Impío, gente que no le cree a Dios, que los pone a servirte. ¿No has oído eso? Pues sí, yo lo he oído, yo lo he recibido, porque a mí me han alimentado impíos y personas de la iglesia también cuando ha sido necesario. Sí, esta que está aquí ha pasado hambre, pero no, el Señor ha extendido su misericordia de tal forma que ha venido un plato de pan, de comida, algo para suplir esa necesidad. Pues hermano, de esto es lo que se trata. Luego, cuando leemos el 12, ¿verdad, hermano? Que vemos que los hermanos aquí están con hambre. Los discípulos tienen hambre y empiezan a recoger. Y ellos dicen, ay, pero esto es lícito, no se puede hacer. ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios mío, pero ¿cómo es posible que fuiste a orar por ese satanista? Se te van a pegar los espíritus. Pero si el Señor te mandó. Entonces, aquí nos dice el Señor Jesús si tenían hambre. ¿Los sacerdotes acaso no lo violentaban y él era perdonado? Porque esto se trata de la misericordia. ¿Cómo no vamos a hacer aún más aún? Si el dinero está destinado para la iglesia, si tú guardas el día de reposo, sea el sacrificio que tú hagas. Si hay un hermano necesitado, ¿cómo tú no vas a coger eso para ayudar? Si de esto se trata, de hacer misericordia con los que tienes que hacer misericordia. No permitas que la religiosidad inunde tu corazón de tal forma que no puedas hacer misericordia con el hermano. Entiende que Dios nos llamó a hacer esto. Pero junto con la misericordia hay que llevar una palabra de fe, de esperanza. Y si la persona acepta estas palabras, enseñarle el camino,
en los cuales van a terminar si no se arrepienten. Es una verdad innegable, o sea, no podemos negar una cosa, sí, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Y tenemos que hablar de ambas realidades. Y cuando enseñamos misericordia, estamos enseñando el amor del Padre para con ellos. Y junto con esa misericordia tenemos que llevar una palabra en la cual nosotros podamos establecer que el reino de Dios ha venido a alcanzar esa vida, sea pecador o sea en la misma iglesia, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que está más perdida que la del mundo. Por eso Dios me ha puesto a predicar de esta manera, porque ha entendido que hay almas que necesitan ser restauradas dentro de la casa de Dios, porque han perdido el camino y la visión, porque se han vuelto como estos sacerdotes que de camino a Siquem van taladrando y asesinando a quien se le pare de frente, porque Dios nos llamó a nosotros a hacer misericordia y tenemos temor de que nos vean con quién. Si tu testimonio tiene que hablar, si a Cristo mismo le vituperaron, nos van a vituperar. Tú no necesitas explicarle a nadie qué es lo que estás haciendo. Si hay límites, hermano, porque no quiere decir que voy a estar jangueando 24/7 con prostitutas, con esto y con lo otro. ¿Sabes por qué no voy a estar jangueando constantemente? Porque yo necesito un tiempo con Dios. ¿O acaso Cristo no se retiraba? ¿O acaso Cristo no iba al templo? Una cosa no deja de hacer la otra, hermano. El hecho de que tú le prediques y busques ayudar a una población en necesidad no significa que vas a abandonar la iglesia y que vas a abandonar los preceptos y los estatutos establecidos por Dios. No significa que no vas a llegar a la iglesia, no significa que no vas a compartir con los hermanos, no significa que no vas a sacar tiempos de oración en donde ni siquiera la iglesia tiene espacio. De eso no se trata. No confunda la amnesia con la magnesia, no es lo mismo. Se trata de que hagamos misericordia mientras seguimos sirviéndole al Todopoderoso. Se trata de que nuestro ministerio no puede tornarse nuestro Dios, porque entonces vamos a caer en la fornicación de Galaad, de Efraín, ¿verdad? De Judá, porque estamos ciertamente siendo abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos idolatrando nuestro ministerio, estamos idolatrando porque tenemos fotos de que hicimos y no hicimos, porque es que el ministerio no se puede caer, y tienes un afán con el ministerio que está más perdido que el diablo, ¿verdad? Pues entonces tenemos que entender que hay su lugar para todo, que el ministerio no te ocupa todo el tiempo, que tú tienes que tener un tiempo para dirigirte en tu casa, que tú tienes que tener un tiempo para tu familia, que tú tienes que tener un tiempo para hacer misericordia, que tú tienes que tener un tiempo de separación única y exclusiva con Dios. Pero recuérdate, hermano, que la misericordia va acompañada de palabras y que el amor a Dios va acompañado de misericordia. No puedes hablar ni decir que eres cristiano cuando no haces misericordia. Aprende, ¿entiendes lo que lees? Y como le dijo el Señor Jesús, santo Dios, aleluya, a estos fariseos, id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ir a hacer lo mismo, hazlo para que entiendas lo que esto significa. Vete también al templo y lee con los sabios para ver qué es lo que significa. Hasta aquí me ha dado el Señor, ha sido un mensaje corto y le pido a Dios del cielo que penetre tu corazón, iglesia, y tú que estás en el mundo, de tal forma que entiendas que la misericordia va acompañada de Dios, que la misericordia sin Dios no es verdadera misericordia, que puedes hacer actos buenos, pero si Dios no está en ti, ¿de qué te ha servido? Que puedes amar a Dios, pero si la misericordia de Dios no está en ti, ¿de qué te ha servido? Le pido a Dios del cielo en esta hora que renueve nuestros corazones de manera total, que nuestra mente sea transformada para entender lo que el Padre quiere darnos a través de su palabra, que sea el Dios todopoderoso sobre tu vida, que el Espíritu Santo de Dios te guíe sobre toda decisión que tomes y que mueva tu corazón a compasión y misericordia y piedad. Pido a Jesucristo que siga intercediendo por nosotros pecadores.
pecadores, inútiles, que no merecemos nada, para que alcancemos misericordia para con el Padre. Pido a mi Cristo y a mi Señor que siga con llantos indecibles delante del Padre, rogando por nosotros. Y que el Espíritu Santo nos dirija a ser el ejemplo de nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre de Jesús pido esto. Amén y amén. La paz de Dios esté con ustedes. El shalom del Señor sea sobre ustedes. Amén.